Quiere decir que el pistoleiro va a caminar como Juan por su casa hasta llegar al estacionamiento. De ahí te lo jalas para acá. Pero, Evita, el pichelero viene para acá. Tengo que salir. Esta misma noche. ¿Una cámara? Ya Carmen me va a explicar paso a paso lo que tiene que hacer. ¿Y qué se va a grabar? Las pláticas que tenga Roxana, tanto con las custodias como con las reas. Y en una de esas encontramos algo. ¿Qué dicen? Roxana, no puede ser cierto que necesite salir otra vez. ¿Por qué no mejor hablamos de lo que vamos a hacer? Pues dime cómo lo vamos a hacer. Porque en todo caso no puede ser como la vez pasada. No estoy pensando en eso, sino en lo que hice cuando acompañé a Eladia a la cocina. Disfrazarte de una custodia. ¿Y cómo vas a hacer para que no se note tu ausencia? Eso es lo más fácil de todo. Y casualmente encontré a un Martín Ustariz que nació en Pontevedra, que debe de tener la misma edad de nuestro Martín, y también casualmente fue el heredero de un hostal. ¿Y dónde está ese hombre? Murió en un incendio 3 años antes de la venta. Entonces, ¿quién es ese tipo que se hace pasar por Martín Ustari? Pues no tengo ni idea. De momento vamos a arrestarlo por su plantación. ¡Por la puerta! Un placer conocerte, Andrés. Hola. Pensé que mientras estabas fuera del país, mis interlocutores iban a ser tus amigos. Llamo para decirte que estoy de vuelta. Estoy en el aeropuerto de Santiago de Compostela. En unos minutos salgo para allá. ¿Pasó todo bien? Pues las cosas se han complicado. Y la policía española no tarda en poner las alertas. Necesito apoyo. ¿Alan y Ricardo están al tanto de esto? Por ahora prefiero que nadie sepa que voy para allá. Y eso la incluye a ella. A ti te necesito en el aeropuerto, por si hay algún problema. Ah, y consígueme un sitio donde quedarme que sea discreto. ¿Hay algo más que deba de saber? Lo único que necesitas saber es que estoy dispuesto a pagarte el doble por tu lealtad. Ah, y que ahora me llamo Andrés Moya. Pero no entiendo qué está pasando. Pues muchas cosas, tío. Han pasado muchas cosas. Luego te cuento. Mi avión sale ya. Ahora, ¿por qué está cerrado? Que ya va, coño. Tanta insistencia. Abra la puerta, por favor. Necesito pasar al baño. ¡Abra! Un poco de paciencia, hombre. Increíble. ¿Alguna noticia? Nada, no hay ni rastro de él. Está toda la policía de Vigo buscando y nada. ¿En la oficina? Por allá no fue. Ya hay un equipo revisando. Ferrer tenía razón. Este tío es el aliado de Rodiles desde hace mucho tiempo. Y es responsable de todas las muertes que hemos tenido. Incluida la de Horacio Santilla.
Parece mentira que se nos haya escapado. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Llama a la Interpol. Que se ocupen ellos. Nosotros poco podemos hacer ya. Ya sé que esa salida es una locura, pero ¿yo quién soy para convencerla? A ver, si la atrapan esta vez, vamos a caer todos. Pero eso a ella la tiene sin cuidado, no le importa nada ni nadie. Es capaz de llevarse por delante el que sea. Te juro que cuando acepté trabajar para ella, jamás pensé que íbamos a terminar haciendo todo esto. ¿Y qué pensaba, licenciado? Pues no lo sé, que me iban a pedir que le diéramos comodidades, lujos aquí en la cárcel, qué sé yo. Pero no me explico cómo terminé haciendo todo esto. Si me permite, licenciado, le digo una cosa. Usted, Rosendo, yo misma, todos los que estamos con Rodiles, lo hicimos por una razón. La lana. No. Créeme que esto es más que dinero. ¿Qué dice Andrade de lo que le tocó hacer? Está feliz con todo y el madrazo que le pusieron. La señora le está pagando una muy buena feria por la chambita. Otra que se dejó comprar. Y otra que no sabe en lo que se está metiendo, ¿no? Con permiso, licenciado. Propio. Yo en cuanto vea que me están siguiendo, le escribo para que usted ya se pueda ir. Sí, eso haré. Gracias. De veras que estamos bien agradecidos con todo lo que está haciendo. Es algo que tengo que hacer. Su marido estaría bien orgulloso. Gracias, Manuel. Cuídate mucho, por favor, ¿sí? ¿Me avisas? Sí. He estado pensando en qué va a pasar conmigo cuando todo esto termine. Me refiero a qué me van a hacer, porque yo también ayudé a exportar droga. Bueno, todavía falta para que investiguen eso. Y fuiste engañada. Sí. Pero ahorita estás cooperando. Ese es un buen punto para ti. A mí lo que me preocupa es otra cosa, Lidia. ¿Qué cosa? Tu seguridad. Porque la gente de Rodiles se va a querer desquitar y sabemos de lo que son capaces. Yo te recomendaría que salieras fuera un tiempo. Sí, ya había pensado en eso. Carmen, ¿te puedo hacer una pregunta? No quiero ser indiscreta, pero sí. ¿La ayuda que le estás dando al policía, a Alejandro, es únicamente profesional? No, es personal. Ya, es lo que me imaginé. Es Manuel, que ya te puedes ir. Ah, perfecto. Bueno, buena suerte. Gracias. Gracias. Sí, de verdad, muchas gracias. Gracias. Adiós. Señora, es hora.
Díaz, espera que se fuera como usted me indicó. Ya todo está listo en la enfermería. Vamos, vamos. Ferrer, ven. ¿Qué pasó? Aquí está la llave de la bodega. Tuve que agarrarla sin permiso del llavero de uno de los custodios de ese sector. Qué bueno. ¿Y por qué vienes hasta ahora? Es que hubo una pelea del lado de las mujeres y me pusieron a vigilar ahí. Es por eso que hasta ahorita vengo. ¿Peleaste con quién? Pues las Rodiles y la Puma le dieron en la madre a un par de internas. Y la Rodiles terminó en aislamiento. Parece ser que ella fue la que empezó la bronca. ¿Y contra quiénes se agarraron? Mira, ya me tengo que ir, porque no tardan los custodios en hacer su rondín por este pasillo. Ahí estamos. ¿Por qué se habrán agarrado a madrazos? No lo sé. A Roxana no le gustan las peleas. Y menos como para terminar en aislamiento. Pues a lo mejor tan recién la volvió loca y no sabe lo que hace. Ella siempre sabe perfectamente lo que hace. ¿Estás bien? Sí, señora, estoy bien. Me da gusto poder ayudarla. Gracias, Andrade. Lo único que me preocupa es... No se preocupe. A las celdas de castigo nadie entra. Y bueno, si alguien llega a asomarse, pues con esto es más que suficiente. Y si eso pasa, no das la cara. Ya quedamos en eso. Sí. Mire, señora, voy a dejar a Andrade aislamiento. Y enseguida regreso por usted. Vaya cambiándose. Venga, yo le ayudo. Gracias. Ay, mamá, yo tenía muchas ganas de estar contigo, de tenerte cerquita, de darte besos. Mi hija, me hubieras despertado desde que llegaste. Me da tanta alegría verte. Es que no quería molestarte. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues, el medicamento me tiene dormida, atolondrada, pero al menos, pues, me detiene el dolor, hija. Yo te prometo que voy a estar aquí para cuidarte cada minuto del día. Eso me pone muy feliz, mija. Al menos hasta que llegue. No digas eso. Ay, estaba mejor el hotel. Estaba más cómodo, ¿no? No digas esas cosas. Allá yo estaba sola. Mucho lujo, pero sola. En cambio aquí, pues los muchachos me cuidan, me tratan bien. Pero mejor cuéntame, ¿tú cómo estás, mija? Me tenías bien preocupada. No te preocupes, yo estoy bien. ¿Qué crees? Logré lo que la jefa quería. Y ese viejo va a pagar por lo que nos hizo. ¿Y no te da miedo, mija, hacer esas cosas? No. Bueno, al principio sí. Me daba miedo hasta que me vieran. Pero ahorita ya no. No sé qué cambió. Solo sé que ya tengo cómo defenderme.
No, si quieres ya descansa. Mejor descansa. Yo me voy a quedar aquí. Falta poco, señora. Ya ahorita llegamos. Falta poco. Vamos. ¡Alto! Deténganse. ¿Quién autorizó la entrada de la ambulancia? Fui yo. La compañera Andrade se encuentra muy mal. La herida está infectada, tiene fiebre, está inconsciente. Sí, yo ya hice lo que pude. Tiene que ir con urgencia al hospital. Aquí están los papeles del traslado. Todo está en orden. Solo falta firmarlos. Andrade, ¿me escuchas? Tiene que ir con urgencia. Andrade, Está inconsciente. Andrade. Voy a llamar al capitán Díaz para que autorice. Eso no es necesario. Es el protocolo. Un traslado de estos necesita de su autorización. A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí el compañero que no deja salir a Andrade, ya le dije que está muy mal y está inconsciente. Eso no es cierto. Lo que yo digo es que necesita autorización. No, es que no puedo creer que estés demorando la salida de una compañera. ¿Que no ves lo mal que está? Pero es el... No. Usted puede hacer lo que le dé la gana con los internos. Pero una compañera la respeta, cara. Esta mujer tienen que llevarla a un hospital. Órale, llévensela. Procedan. Pero está en orden, ¿no? Chief, aquí estamos. Me gusta volver a ver. Lo mismo digo. Vámonos.